Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 30 de nuestro curso Musetooth. 30 vídeos ya junto a vosotros intentando y ayudándoos para que os convertáis en expertos de este software de edición de partituras llamado MuseScore y que para mí personalmente es el mejor del mercado. Y en este vídeo, como bien indica el título, vamos a hablar de repeticiones, saltos y codas. Bueno, codas y más elementos que intervienen en los saltos, como codas, segnos, da capo, fin, etc. En la primera parte del vídeo nos centraremos en lo más simple, es decir, cómo hacer repeticiones de un fragmento que queramos. En la segunda parte veremos también las voltas, es decir, estos compases que en la primera repetición se deben tocar pero no en la segunda, por ejemplo, aunque luego iremos complicándolo con tercera vuelta, cuarta vuelta, etc. Y después ya nos meteremos de lleno tanto en los saltos como en estos elementos de los que hablaba, la coda, el segno, etc. Pero como siempre digo, la mejor forma de ver esto es en el ordenador, así que nos vamos y comenzamos. Muy bien, pues ya estamos por aquí y como he dicho vamos a empezar por lo más sencillo y es cómo poner repeticiones en una partitura. Como muchos de vosotros sabéis, las repeticiones se gestionan mediante unas barras de compás que llevan dos puntitos. ¿Dónde podemos encontrarlas? Pues como siempre dentro de nuestro panel de paletas. Si nos vamos a repeticiones y saltos o a barras de compás, ya que podemos encontrarlo en ambas, vemos que hay algunas que llevan los dos puntitos, ¿vale? Vemos estas dos y esta de aquí abajo, mientras que si bajamos a repeticiones vemos que están exactamente las mismas tres. Y ahora esto es muy sencillo. Imaginaos que queremos repetir desde este compás, por ejemplo, hasta el penúltimo, pues abrimos una barra de compás con este símbolo, como siempre ya sabéis, hacemos clic sobre la barra y sobre el botón o directamente arrastramos y cuando se nos ponga en azul soltamos y esto indicaría el comienzo de una repetición. Para poner el final de una repetición, como hemos dicho, por ejemplo, en esta barra, hacemos clic sobre ella, nos vamos a nuestra paleta y marcamos la barra de fin de repetición. Y aquí lo que estamos diciendo es que cuando se vaya reproduciendo y llegue a esta barra de compás, vuelva a la primera barra de compás y se repita una segunda vez. Si solo pusiésemos la barra del final, es decir, si esta la eliminase, lo que haría sería que la partitura vendría por aquí y cuando llegase a esta barra de repetición, al no encontrar una barra de comienzo de repetición, directamente nos reproduciría la partitura desde el comienzo. Para que se vea más fácil, lo que voy a hacer es quitar esta barra y poner aquí, por ejemplo, una de abrir y aquí una de cerrar. De esa forma, si reproducimos, vamos a poner un tempo alto porque si vamos a hacer varias pruebas no vamos a estar aquí 2 horas viendo cómo se reproducen silencios. Entonces voy a poner, por ejemplo, un prestísimo que yo creo que es de los tiempos más rápidos, efectivamente 200 BPM. Y ahora simplemente si reproducimos, vemos como el segundo compás lo ha reproducido 2 veces. Voy a poner algunas notas para que quede más visual. Y ahora si reproducimos desde el principio, vamos a ver cómo el segundo compás se reproduce 2 veces. Hasta aquí todo muy sencillo y seguramente todos vosotros sabíais hacer esto ya. Como ya decía, si quito esta barra, automáticamente se reproducirá desde el principio. Por cierto, es posible que alguna vez os hayáis encontrado un estilo diferente de barra de compás. Esto podemos configurarlo de forma general desde formato, estilo. Y si nos vamos a barras de compás, vemos que aparece mostrar consejos de barra de repetición, alas de repetición. Si hacemos clic y aceptamos, vemos que nos ha modificado el estilo de la barra. Igualmente, si lo dejamos como estaba y queremos cambiarlo para una barra en concreto, como sabéis siempre, si hacemos clic sobre la barra y nos vamos a propiedades, tenemos un montón de cosas para configurar. En este caso sería simplemente cambiar el estilo si queremos mostrar las alas. Las vuelvo a dejar como estaban y vamos a ver el siguiente punto. Como habéis visto, cuando he puesto aquí antes la primera barra de repetición, el segundo compás nos lo ha repetido 2 veces. Si yo aquí en un compás cualquiera que no sea de repetición hago clic con el botón derecho y me meto en propiedades de compás, vemos que esta parte aparece vacía. Pero si esto mismo lo hago con un compás que sí tenga repetición, vemos que aparece una indicación donde podemos seleccionar el número de repeticiones que queremos que se hagan sobre dicha repetición. Es decir, si esto lo cambiamos a 3 y aplicamos y aceptamos y reproducimos desde el principio, veremos que el segundo compás ahora lo reproduce 3 veces.
Es decir, por defecto siempre se repetirán 2 veces, pero si queremos añadir más repeticiones, simplemente tenemos que configurar el parámetro que os he indicado. Para el siguiente ejemplo, voy a dejar aquí la barra que estaba. Si queréis volver, podéis dar a suprimir, pero en mi caso no sé por qué no está funcionando. Así que la segunda solución que se me ocurre es irme al menú paletas, irme a barras de compás y volver a seleccionar la barra simple. Como veis, ha vuelto a ponerse. Como decía, voy a poner una barra aquí, por ejemplo, para hacer el compás un poco más grande, y coloco mi barra de repetición. Y aquí, por ejemplo, voy a añadir otros 4 soles, y aquí a continuación voy a añadir, por ejemplo, pues 4 dos. Como habréis visto en muchísimas partituras, hay veces que queremos que en la primera vuelta se nos reproduzcan ciertos compases y en la segunda vuelta se nos reproduzcan otros cuantos compases. Y eso podemos configurarlo mediante las voltas. ¿Qué son las voltas? Si nos vamos aquí abajo a la parte de repetición, son estas casillas que pone 1, 2, 3, etc. El número representa la repetición en la que dicho compás sí debe tocarse. Es decir, si un compás está encuadrado sobre un 1, significa que la primera vez que pasemos por ahí, ese compás lo debemos tocar, y no debemos tocar los que vengan con un 2, con un 3, etc. Sin embargo, la segunda vuelta de repetición no deberemos tocar donde viene el 1, sino donde viene el 2, en la tercera vuelta donde viene el 3, y así sucesivamente. Es decir, el número nos indica en qué momento se debe tocar dicho compás. Si yo, por ejemplo, en este compás quiero un 1, simplemente lo selecciono, me vengo aquí y pongo el 1, y vemos que automáticamente se nos ha marcado. Por tanto, este compás en la segunda vuelta no se tocará, y para ello lo que se suele hacer es, en el siguiente compás, poner un 2 abierto, es decir, que continúe. Es decir, la partitura se reproducirá de forma normal. Como estamos en la primera vuelta, este compás se tocará, automáticamente llegaremos a una barra de repetición, volveremos a la barra que abre, la reproducción continuará, pero ahora ya estamos en la segunda vuelta. Por tanto, este compás ya no se reproducirá porque era solo para la primera, y aquí saltaremos al compás de la segunda vuelta, y a partir de aquí ya se reproducirá todo con normalidad. Vamos a reproducirlo para que lo veáis. Vemos que el 1 se reproduce y en la segunda vuelta, ¡plac!, ya ha saltado y el número 1 no se ha reproducido. Si no hubiésemos tenido esto, lo que hubiese ocurrido es que este compás se hubiese reproducido en las 2 vueltas. Vemos cómo se reproduce en la primera y vemos cómo también se reproduce en la segunda. Con la volta lo que hacemos es modificar el flujo de reproducción típico. Voy a deshacer las eliminaciones de las voltas porque vamos a seguir haciendo alguna pruebecilla un poco más complicada. Como digo, por complicarlo aún más, lo que voy a hacer ahora es añadir aquí una segunda barra de repetición cerrada. Y ahora os pregunto, antes de dar al play, ¿qué flujo de reproducción pensáis que llevará? Como os imaginaréis, empezaremos de forma normal, llegaremos al 1, llegaremos a la barra de compás, volveremos. En ese momento este compás se volverá a reproducir, pero aquí saltaremos porque ya estamos en la segunda repetición. Luego se reproducirán estas 4 negras del número 2, volveremos a una barra de repetición, por tanto hay que buscar la anterior abierta, volveremos hacia aquí. Se volverá a reproducir este compás por tercera vez porque ahora estamos ya en la tercera. Este compás no le tocará ya que es de la primera, este compás tampoco le tocará porque es de la segunda, y automáticamente ya saltaremos a este compás. Como ya os digo, estoy complicando un poco esto para que entendáis todas las posibilidades que hay. Luego realmente lo normal es encontrar uno de primera, uno de segunda y a lo mejor uno de tercera. Pero es mejor que conozcáis todas las herramientas y que luego vosotros ya lo adaptéis a lo que necesitéis. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vaya alternando cuando queremos que toque cada compás. Es decir, vamos a decirle que este lo toque en las repeticiones 1 y 3 y que este lo toque en las repeticiones 2 y 4. Y una vez que llegue la quinta repetición, directamente que salte. Para ello, si hacemos clic sobre la volta y nos vamos al panel de propiedades, vemos que aquí nos dice repetir lista y nos viene marcado con un 1. Igual que si doy a la segunda volta, nos viene marcado con un 2. ¿Qué significa? Básicamente lo mismo que marcan los números, que este se va a tocar en la primera vuelta y este en la segunda. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que este lo toque en las vueltas 1, ponemos una coma y un 3. Y que este lo toque en las vueltas 2 y 4, es decir, primero este, luego este, después este y después este. Como veis, aunque he modificado la propiedad, realmente el texto no se nos ha editado. Por lo tanto, aparte de cambiar eso, lo suyo es que nos metamos en texto y aquí en texto inicial pongamos un 3 punto y aquí en el número 2 pongamos un 4 punto.
Y ya si queremos dejarlo perfecto, esta barra que está abierta, lo suyo sería que estuviese cerrada. Por lo tanto, el gancho vamos a cerrarlo. Esto es simplemente a nivel estético. Y aquí ahora llega, en mi opinión, lo más difícil de entender. Y es que por defecto, como habíamos visto, si yo aquí hago clic sobre el botón derecho, propiedades de compás, aquí teníamos cantidad de repeticiones igual a 2. Si hacemos eso, el problema va a ser que no nos va a entrar por segunda vez. De hecho, es más sencillo, lo reproduzco y así lo veis. Hasta aquí bien, pero ahora a la que vuelve, como veis, directamente salta y nos reproduce esta última repetición que le queda en el número 3. Por tanto, esto lo tenemos que aumentar en 1 para que vuelva a entrar. De la misma forma, tendremos que hacerlo con este. Por tanto, hacemos clic sobre el botón derecho y lo aumentamos en 1. Y ahora ya sí, si reproducimos, nos debería hacer todas las reproducciones como debe. Empieza normal y entramos en la vuelta 1. Volvemos y saltamos a la vuelta 2. Volvemos y entramos en la 3. Volvemos y saltamos a la 4. Volvemos y ahora así saltamos y nos vamos fuera. Aquí realmente hubiese estado más elegante quizás poner un número 5. Para ello simplemente podíamos haber puesto este número 2 y haberlo editado desde propiedades, aquí haber puesto un 5 y en texto haber puesto un 5. Y de esa forma nos hubiese quedado mucho más elegante. Como ya digo, sé que esto es un laberinto y parece un trabalenguas. Lo hemos complicado al máximo. Yo diría que ya cosas más difíciles que esta no vais a ver. Pero como siempre digo, si queréis convertiros en unos expertos debéis saber utilizar todo. Así que espero que aunque haya quedado un poco complicada esta explicación, podáis aplicarlo en un futuro a las partituras a las que os enfrentéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo en el que hemos mezclado cosas muy sencillas como una repetición simple con 2 barras, luego lo hemos complicado mucho más con voltas. Entiendo que puedan surgir diferentes dudas con este tema, ya que hemos visto algunas cosas que parecían realmente un trabalenguas. Así que si es así, os invito a que dejéis un comentario preguntándome todas las dudas que tengáis y yo como siempre intentaré ayudaros. Igualmente, si te gustan estos vídeos, te invito a que te suscribas, a que hagas clic en la campanita y de esa forma ya lo sabes, YouTube te irá informando cuando suba nuevos vídeos. Me despido por hoy y nos vemos nuevamente con muchos nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!